Pasemos a la siguiente, a ver qué pasa. No me acuerdo, Juan Augusto, si podemos ir a la... Bueno, donde yo pienso que en el centro es el bien común y consigo la política como... No. ¿Es que acaso esta es la visión que mejor representa los principios de RN? Sí. El segundo, el paradigma moderno. Ahí hay una ruptura entre ética y política y entre fines y medios. Por consiguiente, aquí lo que me interesa ya no es el bien común, sino es cómo obtengo el poder, cómo lo conservo y cómo lo acreciento. Ese es Maquiavelo. ¿Esa es nuestra visión de la política? No, para nada. Es que hay partidos políticos que aparece esta visión detrás de sus principios, no tengo la menor duda. Y no solamente México, que también es complicado porque propone una visión global del mundo, dirigida a la masa, no a las personas, porque no tiene la idea de persona, a la masa, y lo hace a través de las redes sociales. Representa intereses de grupos, que es muy difícil poder detectar cuáles son esos grupos, pero que están muy bien organizados, lo sabemos, y actuaron para destruir el metro. Es una mistificación de la realidad, es decir, una falsificación de la realidad, y por eso que es muy común en la ideología dramatizar falsos problemas. Porque yo estoy dirigiéndome no a la razón, sino a la emoción de las personas. Y lo que busco es el mito del hombre nuevo. Eso claramente es muy fácil rastrearlo, por ejemplo, en los discursos de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Evo Morales, incluso del actual presidente argentino. Esos son los tres modelos que están hoy día en Chile discutiendo sobre qué modelo imponer en la sociedad. De ahí yo pasaría... Rodrigo, ¿sí? ¿Te puedo hacer un alcance? Todo lo que estamos retrocediendo a la revolución de Fidel Castro en Cuba. Que sí, el modelo de sociedad... Sí, hay una nostalgia por parte de la izquierda más joven, hay una nostalgia por los 60. Es una cuestión que hemos discutido, hemos conversado, más que discutido con algunos historiadores, y no tenemos dudas sobre eso. Hay una nostalgia sobre la revolución que no se hizo. La revolución que se abortó el año 73, el 11 de septiembre, con el golpe de Estado. Que no se dio en los padres de esos hijos, pero que hoy día sí se da. Porque resulta que los que sufrieron ese golpe, ese colapso del gobierno de Allende, se convirtieron a la socialdemocracia. Cuando empezaron muchos de ellos a tomar conciencia de la falta de libertades que existían en la Europa del Este. Esa experiencia no la tienen las generaciones más jóvenes. Entonces tienen una nostalgia, es una especie de... es un mito finalmente, ¿de acuerdo? Una nostalgia por los orígenes, por esos orígenes revolucionarios. Y eso está presente, basta que tú discutas con cualquiera del Frente Amplio y te das cuenta que está metido eso. Está muy arraigado. Rodrigo, perdón, ¿y por qué se produce eso? Hay varias razones, ¿eh? No es fácil explicarlo, porque para el historiador se le complica mucho explicar eso. A ver, porque desgraciadamente, una de las primeras encuestas que se hizo, que nadie menciona, cuando se volvió a la democracia en Chile, colocaba al gobierno de Allende como el peor gobierno que nosotros habíamos tenido en la historia de Chile. Si nosotros hacemos una encuesta hoy día, no tendríamos ese resultado. Pero para nada, o sea, al contrario. Tenemos hasta una estatua del presidente Allende. Hubo toda una estrategia cultural, política y sistemática por parte de sectores de la centroizquierda, por un lado, por rehabilitar la figura del expresidente Allende y al mismo tiempo el legado del gobierno de la Unidad Popular.
Eso es ideología. Entonces, el conocimiento que tienen hoy día los jóvenes sobre lo que fue el gobierno de Allende no tiene nada que ver con la realidad del gobierno de Allende. Si uno quiere hacer una comparación de un gobierno que se parezca bastante al gobierno de Allende, tendría que buscarle a Hugo Chávez. Entonces tiene una visión que lo que ocurrió en Chile en el año 73 fue el derrocamiento de un gobierno democrático, con una democracia social. Es una visión idealizada de una realidad que no existió. Entonces tienen esa visión. Y hay un error ahí por parte nuestra. Porque nosotros legitimamos esa visión. No tengo la menor duda. Nosotros legitimamos esa visión, claro. Al hacer la denuncia de la violación que hubo a los derechos humanos durante el gobierno militar, no tuvimos la capacidad para hacer ver que el golpe de Estado no se produjo por un capricho de Pinochet. Se le olvida que el golpe de Estado fue una exigencia de la mayoría de los chilenos, en la que estuvo jugado Eduardo Frei Montalva, Patricio Elwin, Narciso Irureta. Estoy hablando de las grandes figuras políticas de la democracia cristiana de la época, Gabriel Valdés incluido. No está esa concepción. Entonces, hay una nostalgia por una visión de la democracia a imponer en Chile, que es la idea de democracia que se dio durante el gobierno de la Unidad Popular, pero es una visión que en la realidad nunca existió. Y eso uno lo ve, por ejemplo, cuando lee los escritos. A mí me toca mucho hacer ese trabajo, porque tengo que informar a algunas revistas, etc. Y ver algunos trabajos sobre el gobierno de la Unidad Popular que yo digo, estos tipos, ¿de dónde sacaron las fuentes? O consultaron algunas fuentes nomás, por el diario El Siglo, el Clarín, el Puro Chile, etc. Pero que no tiene ninguna relación con lo que ocurrió. Rodrigo. Sí. Rodrigo. Ah, don Roberto, yo lo recuerdo siempre porque usted fue muy cercano a mi maestro. Qué bueno que lo hayas recordado, y yo les voy a contar una anécdota que no la sabe absolutamente nadie con él, que fue muy interesante. Cuando yo era secretario general, teníamos que preparar a candidatos presidenciales de Renovación Nacional, y a mí me pareció que los candidatos no solo tenían que saber algo de política, algo de estrategias de comunicaciones, de campaña, sino que tenían que tener una preparación profunda filosófica en temas básicos. Y yo le pedí a él si tuviera la gentileza de prepararme un documento y un cursillo candidatos presidenciales que Renovación Nacional iba a tener. En esa época, la Evelyn y Sebastián Piñera. Lamentablemente, pudimos hacer una parte de este cursillo que fue trayendo a un señor que se llamaba García Fajardo, que era un especialista en comunicaciones del PP español, que lo trajimos a Chile y preparamos a Sebastián y a la Evelyn en esa época, y lo que venía después era esta preparación filosófica de don Fernando, que él preparó todo un documento, un esquema de cómo prepararlos intelectualmente frente al desafío de una presidencial. Lamentablemente, entre medio, vino el Piñera Gate y se acabó toda la preparación, y yo le comenté a García Fajardo lo que había pasado y no lo podía creer, porque lo habíamos tenido en el Instituto Libertad preparándolos con cámara, con cómo dirigirse a la audiencia, etcétera, a Sebastián y a la Evelyn. Y se pusieron una bomba al final entre los dos. Pero don Fernando tenía, y me hizo todo el esquema, que no sé a dónde lo tendré guardado, extraordinario, que era un cursillo para, en el fondo, culturizarlos políticamente. De manera que era un caballero extraordinariamente inteligente, muy profundo, bueno, y un aporte a donde se le ponía. Ahora, respecto a lo que tú estás diciendo de nuestra responsabilidad frente a lo que pasó realmente el 11 de septiembre, en cómo la
la izquierda nos ha ganado absolutamente el quien vive en dar una imagen totalmente distinta a lo que fue el golpe militar y el gobierno militar, Sí. para mí es algo que realmente me altera y me molesta profundamente, que uno entra a La Moneda actualmente, y en La Moneda ustedes saben que hay una galería con los presidentes que tienen un cuadro o tienen una pequeña estatua. En el caso del señor Allende, que ha sido, desde mi punto de vista, el peor presidente de la historia de Chile, existen 3 museos dedicados a su memoria. Dentro de la actual Moneda, uno, cuando ustedes se van y tienen una audiencia con el ministro del Interior, en la sala de espera hay un cuadro de unos 3 por 4 metros por lo menos, de Allende con un pañuelo en la mano, y al otro lado, justo al frente, en la misma sala, una imagen de un balcón de La Moneda bombardeado. Así recibe hoy el ministro del Interior. No hay ningún presidente, ni Carrera, ni O'Higgins que tenga ese nivel de cuadros en La Moneda. Pero además, uno se va al segundo piso y va a visitar a la primera dama y se encuentra con 2 museos dedicados solamente a Allende. Uno, que es la sala donde se pegó el tiro y se suicidó, y otra es una sala mucho más grande, que es una esquina, que es un museo completo de su oficina, etc. Y eso hoy, con nuestro gobierno, y nadie lo ha tocado, a mí me parece inaceptable eso, porque es una demostración de reconocimiento a Allende, de aceptar esta verdad que nos han impuesto la izquierda y que estamos viendo el resultado que estamos recibiendo. Obviamente de Pinochet no queda nada, ni un rastro de nada, ni nada que pudiera recordar lo que tuvieron que hacer estos hombres que fueron muy valientes. Entonces, te agradezco mucho que tú hayas hecho este alcance respecto a lo que hace la izquierda actualmente y cómo nos confunde y cómo confunde a toda la gente joven, a nuestros hijos, etcétera, que todos creen que más o menos vivíamos durante 17 años en una guerra total, una brutalidad, y realmente no fue así. Y hay una cosa que lo grafica. Mientras en Cuba, en Alemania, estaban encerrados y tuvieron que botar el muro, otros se tiraban en balsa, aquí en Chile, durante 17 años, los chilenos que salieron, lo único que querían era volver a Chile. Curioso, ¿no? No estábamos tan mal al parecer. Y además, sí, este gobierno militar, ¿qué es lo que hace? Entrega en democracia lo que juró hacer. Yo fui y participé el año 77, dentro de los 77 que nos eligieron para el homenaje en Chacarilla. ¿Y qué fue Chacarilla? Fue el compromiso de Augusto Pinochet de hacer una constitución y entregar el gobierno en democracia. Y 10 años después, o 2 años después, lo cumplió. Unos dicen que tarde, que más o menos, etc. Pero la verdad es que fue una transición extraordinariamente inteligente, bien llevada, con altura, y que además los personajes de esa época de la oposición, es decir, la democracia cristiana y compañía, fueron razonables y responsables. Y por eso que se logró hacer una transición pacífica y ordenada que fue un ejemplo a nivel mundial. Eso, si uno lo explica a uno de nuestros hijos, les cuesta mucho entender. ¿Por qué? Porque está toda esta maquinaria comunicacional brutal y que nosotros ni siquiera somos capaces de confrontarla, como que tuviéramos un complejo frente a ello. Claro. Y eso es muy lamentable. Y ahora, marxismo, sí, ese es el marxismo cultural. Exactamente. Y mira lo que pasa, Rodrigo, ahora. Nuestra gente de nuestro partido llegan a acuerdos con los socialistas de izquierda antes de que con nuestra propia gente para apretar el gobierno de uno mismo. O sea, ¿cómo va a ser posible que hace 1 mes y medio atrás aparezca el presidente de Renovación Nacional haciendo un acuerdo con José Miguel Insulza? ¿En base a qué y para qué? Obviamente sin consultarle ni al gobierno, ni a sus pares, etcétera. O sea, estamos en una situación súper compleja. Y me parece que es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque nos refresca esto de los principios, a dónde estamos parados.
¿Por qué Claro, estamos en porque- política? ¿A dónde vamos? Claro, además que es inaceptable también que se haya inaceptable que uno esté regalándole una cosa que la izquierda nunca lo imaginó, que es la constitución legitimada en una democracia representativa, porque nosotros tenemos una democracia representativa, no tenemos una democracia directa, representativa, en una época donde la representación no estaba cuestionada. Entonces, ofrecer como moneda de cambio la constitución, una constitución que le ha dado estabilidad, que le ha dado crecimiento al país, que me parece de las faltas políticas más graves que yo he visto en los últimos años. Me parece impresentable. Rodrigo, Rodrigo. Hernán quiere decir algo. Ahí, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí. Mi amigo Hola, Rodrigo. Martínez, qué gusto. Bueno, verte. gusto, ¿cómo están? Oye, mira, retomando un poquito, quería solamente decir una frase que a mí me ha funcionado mucho con los jóvenes, ¿ah? Con respecto a lo que decía Roberto. Para que existiera Pinochet, necesariamente debió existir un Salvador Allende. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende, porque creen que el gobierno militar se gestó desde el 11 de septiembre para adelante, sí, efectivamente, pero para que eso sucediera, debió existir un Salvador Allende que tenía al país. ¿Cómo lo recibió, digamos, la Fuerza Armada? Yo siempre le digo a los cabros jóvenes, sobre todo, le digo, mira, te acepto todo lo que me digáis del gobierno militar, pero para que existiera Pinochet, debió existir necesariamente un Allende que dejó al país en la ruina. Eso nomás quería aportar, digamos, al tema. Sí, además que cuando uno revisa el programa de gobierno de la Unidad Popular, está todo ahí. El punto 1, el 2 y el 3, por ejemplo, donde claramente clarifica el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva como un gobierno más de la burguesía explotadora de nuestro país al servicio del imperialismo norteamericano. Ese lenguaje es puramente marxista, por Dios. ¿Cómo alguien puede decir después que ese programa no tenía una inspiración marxista? Los mismos obispos del año 71, los obispos con la firma del cardenal Raúl Silva Enrique, los mismos obispos que crearon la Vicaría de la Solidaridad, señalan que en Chile no se está construyendo cualquier marxismo, sino un socialismo marxista, no un socialismo democrático. Eso está en el Evangelio, Política y Socialismo, el documento del año 71. Ya la Iglesia está denunciando de que en Chile se está intentando construir un régimen marxista. Y cuando estoy pensando en los obispos que firmaron ese documento, estoy hablando de Monseñor Aristía, estoy hablando de Monseñor Jorge Hurtón, estoy hablando de Bernardino Piñera, estoy hablando de Raúl Silva Enrique, no estoy hablando de un clero de derecha. Entonces, porque hay un desconocimiento profundo de las fuentes históricas. Uno no puede hacer política si no sabe historia. Pero Rodrigo, claro. yo creo que eso, nosotros, el sector de la derecha, es muy responsable de eso. Porque todos los argumentos que se tienen del tema del pronunciamiento militar es solamente violencia y dictadura, y las matanzas, y el bombardeo de la moneda. Pero yo la verdad, las cosas que echo de menos, y hago mea culpa también, el realmente decirle, sobre todo a la gente que no vivió el tiempo ese, qué fue lo que pasó entre el 70 y el 73. Eso lo deberíamos repetir todos los días. Yo al único, sí. a Hermógenes Pérez de Arce, el único que le he escuchado que ha sido bien firme en decir, digamos, las cosas como son, en ese sentido. Yo siempre les digo cuando tengo alguna discusión, digo, saquemos los derechos humanos a un lado del gobierno militar y echemos la balanza. Yo creo que son más las cosas buenas que las malas. Y con respecto al
al tema especial de lo que es la Constitución que tú estabas hablando un poco, Rodrigo, a mí me parece que dentro de la operatoria que hay, me parece que si gana el rechazo y hay y están las reformas que hay que se quieren hacer, me parece que eso debería estar sellado por un plebiscito. En el caso del que gane el rechazo. Que se hagan los cambios necesarios, pero que al final de este proceso de cambios, de reformas que se quieren hacer, se selle con un plebiscito. Es la única manera de poder, entre comillas, legitimizar la Constitución, porque siempre va a estar el fantasma de que es una Constitución de Pinochet. Así es. Bueno, seguimos. Sí, Rodrigo, avancemos a la otra diapo. Yo creo que puede haber algo ahí que nos pueda servir. En todo caso, todo lo que se dijo ahora tiene que ver con esa frase que está puesta ahí. La ideología es una mistificación de la realidad, es una falsificación de la realidad.